Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitre. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Que, Javerim, vengáis en buena hora a Ladino 21, el casalico electrónico de Ladino en el siglo XXI. Hoy tenemos el grande cabot de presentarvos al profesor Devin Nar desde Seattle. Devin, venido con bueno. Merci mucho, es mi placer de estar aquí y hablar contigo. Ya hay años y paños que queríamos hacer esta entrevista y a la fin nos topimos aquí con bueno y dunque merci mucho, te regraciamos de las honduras de nuestro corazón. Es mi placer, merci. Y dunque, ya sabes que la primera demanda es semejante siempre y en este caso es una demanda sobre tu chiquez y cómo te empezaste el ladino, cómo entraste en contacto con la lengua. Sí, bueno, el ladino no es una lengua que hablaba cuando era chiquitico Ujú, y la verdad es que casi ninguno no me hablaban ni una palabra en esta lengua, ama fue una lengua que sentía ujú, de parte de mi nono y de sus hermanos y hermanas y de la familia más grande. Mi familia es de Salonique ujú, y mi nono nació ahí en Salonique y vino a los Estados Unidos cuando él era joven, chiquitico, de ujú, 7 o 8 años, ujú, en Nueva York y después en New Jersey, donde nació mi padre, donde nací yo. Y ujú, bueno, en New Jersey y bueno, después en Florida, cuando los viejos trocaron casa ahí, ujú, vinieron viejos, cuando estaba en congé con la familia o visitando a ellos, ujú, sentía la lengua hablando, los viejos hablando entre ellos. Y bueno, las palabras que me acuerdo desde mi chiquez son palabras de salutación, que ujú, Javier, ujú, ¿cómo estás? Todo bueno, ujú, ah, expresiones ancina. Y después había vocabulario de comida, ujú, como borrecas y bamias, y ujú, no sabía que había otra palabra para bamia hasta que tenía como 8 o 9 años, porque no ujú, había otra gente que conocía en New Jersey que estaba comiendo bamia. Y ujú, entonces, ¿sabes qué? Bamia, no había otra palabra. ujú, No me que hay okra, como se dice en inglés, no conocía esta palabra. ujú, Ah, y taramá y toda la comida conocía. Y hay una otra categoría de palabras que conocía. Son palabras de, diremos, maldición, seguro. para defenderse. Ujú, Y bueno, no voy a decir todas las palabras que me acuerdo de este tipo de palabra, pero conocía unas cuantas, diremos, para defender. Y había eh, otra parte de la vida donde entraba el ladino, que era en la Keilah, en la ujú, sinagoga. Y en Shabbat hay el uso entre los sefaradim de Salónica de otras ciudades cuando estás aprontándote de quitar la Torah del Aarón, ujú, abrir las puertas del Hal. Antes de meldar la Torah se dice em, unos versos del Zohar, que ujú. se llama Bendito su nombre. Y el Bendito su nombre, ambezí desde mi chiquez y fue la primera cosa Ujú, que yo podía recitar y cantar en ladino. ujú. Mashallah, mashallah. Y cuando lo sentías, nunca era siempre fluente y corrido, o también había modos y maneras de culanearlo postvernacularmente, Sí, de hacer salutaciones y el cusur de la conversación en sí, inglés. sí, sí. Mira, los viejos, mi nono y sus hermanos y hermanas estaban metiendo unas palabras aquí o ahí Ujú,
entre en un Moabet en inglés, diremos, estaban metiendo unas cuantas palabras aquí o allí, y entonces, sí, sin duda era una manera de comunicar postvernacular eh, para significar unas cosas específicas, para saber que, bueno, esta es una cosa sefaradía, diremos, que tiene un nombre que viene del latino. Y había, mira, para mi padre, eh, que no hablaba, ama sentía mucho más que yo, él empleaba y emplea unas cuantas palabras en latino a veces para decir una cosa que no viene con la mente en inglés. Hay una manera más fácil que se puede explicar lo que quieres explicar en el latino. Y después, ¿cuál ha sido desde esta chiquez donde sentías verbos de la cocina y del cal y en sí en latino, fina que te metiste a empezar la lengua, a empezarte la lengua de manera sistemática? Sí. ¿Esto ha sido antes de la bursa de Fulbright, después, durante? Antes, cuando entré en la universidad, em, tenía la oportunidad de comunicar más y echar la relación más con otros judíos, la más parte Ashkenazim, que tenía muchas demandas para mí y sobre por qué tienes una alcunia Nar, no es un nombre judío, ¿cuál es? O, ¿tu familia vino de la Grecia? No sabía que habían judíos en la Grecia. O la Shoah, ¿tienes familia que, que desapareció en Auschwitz? Que es verdad, el hermano de mi nono se murió en Auschwitz. En Ganadén que reposo. Sí, sí, sí. Y bueno, para la gente judía americana, tras 20 años, no tenían conocimiento, no sabía nada de todo esto. Y entonces, para defenderme y para explicar quién soy yo y cómo es posible de venir de una familia judía, sefaradía, selaniclía, que no hablaba ni turco ni griego en casa, ma esta lengua española, que se escribía con letras hebreas, y mi nono se llamaba nono, que es un verbo italiano. ¿Cómo es? Y bueno, tuve que explicar y explicar por qué es. Y bueno, al empezar yo no entendí muy bien, veramente. No entendí bien. Y tuve que hablar más y más con mi nono y los otros miembros de la familia para entender un poco más, y empecé a empezar más. Y un día, por ser que tenía 18, 19 años, eh, tenía el uso de llamar a mi nono cada viernes la noche antes de empezar el Shabbat para decirle que Jaber, Shabbat Shalom. Y un día, bueno, empleamos palabras como que Jaber, todo bueno, ama después entramos al Moabet en inglés. Y en uno de estos momentos le demandé a mi nono, nono, ¿por qué no me hables un poco en tu lengua, en nuestra lengua, el latino? Y me dijo, ¿por qué? Ningunos no hablan más, ya se murió. Tu padre no habla, no tengo con quién hablar casi. Solo mis hermanos y hermanas. Y ya tenían, eran muy viejos y una parte ya se murieron. Eh, ama rogaba y rogaba, por favor. No, no, me hables, voy a procurar de hablar. Y hasta esta época estaba tomando cursos de español, unos cuantos, en high school, eh, y después al empezar de la universidad. Y bueno, con este español que conocía y con el latino que sentía,
demandé a mi nono que me hable en ladino y esto fue la manera de empezar de hablar la lengua. No cada día, unas cuantas veces cada semana y él me hablaba. Y para él era muy difícil, porque no tenía, en esta época de su vida, no tenía la, la oportunidad de hablar cada día, así, ¿no? Ujú, Y para mí fue una cosa maravillosa, una cosa nueva de procurar, de hablar la lengua de mis antepasados. La ujú, lengua, diremos la lengua nona, no es una lengua madre, es ujú, una lengua nona. ujú, Y también tenía en esta época, eh, recibí de parte de un bistío unas cuantas letras que ujú, fueron escritos en ladino, en solitreo, em, que describieron y, bueno, pintaron una pintura muy trágica y triste, con mucha zar y merequía ujú, sobre el goral de mi bis tío y su familia que fueron deportados de Salónica a Auschwitz y se murieron. Y esta letra de un amigo que sobrevivió eh, la guerra, escribió unas cuantas letras a mi bisnono, que era Jajam en Salónica antes y ujú, después en los Estados Unidos, y a él, este varón, le escribió unas cuantas letras con todos los detalles de lo que afectó a esta familia. Y de una banda estaba hablando con mi nono, ujú, y de otra banda estaba procurando de descifrar estas letras ujú, en judeo-español, en solitreo, que mi ujú, nono no podía meldar, no podía él ujú, meldar. ujú, Eh, y en esta manera había las dos bandas de hablar y de escribir. Ah, ujú, perdón, de meldar y después de escribir. ujú. ¿Y cuál hiciste para aprobar de descifrar estas letricas? ¿Me dates la guía, por ejemplo, de David Bunis o...? Sí, bueno, en Pesillo, bueno, debes de acordarte que este ya pitó más de 22 años atrás. Es Ujú, que no había muchos manaderos, ujú, no habían en los Estados Unidos, no habían casi ningunos profesores ujú, eh, que habían ahí en una universidad que me podía ayudar. Y por el internet conocí unos cuantos amigos, eh, uno en París, ujú, Iso Abram, que es de Salonique, ujú, y otro en New Jersey, David Shebby, ujú, que es una familia de Gallipoli. Y ellos me ayudaron a empezar a descifrar ujú, las letras el alfabeto, a empezarme el alfabeto. Y también fui a la biblioteca y topé ahí, como decites, como diremos, este librico ujú, de Bunes sobre judaísmo y con estos amigos y con este librico de Bunes empecé a vagar a descifrar las letras ujú. y a empezarme el alfabeto a la sefaradía. Y hice ansina, porque como no sé si sabes el juego de Hangman, cuando estás procurando de Sí, endevinar ujú, unas sí, ah, letricas, sí. sí, sí, eléctricas, y estaban haciendo ansina unas cuantas Ujú, marcas y cuando, topí, este es Aleph, ujú, metí Aleph, este es Gimel, metí Gimel, ujú. este es Shin, metí. Ok. Y me acuerdo que la primera palabra que descifré de Ujú, una letra que este amigo de Salonique que sobrevivió la Shoah mandó a mi bisnono, el Jajam, la ujú, primera palabra que entendí y descifré fue almanes. mm, Y de esta manera entendí que esta letra tenía la data 1945 ujú, y entendí muy bien que esta letra, si iba a reuscir a descifrar la letra,
iba a entender mucho más sobre cuál afectó a esta rama de la familia. Y Seguro. este afectó, sí. Es seguro, esto ya era 2 años después de la deportación a Auschwitz, Sí. y que ya habían afectado muchas cosas. Y que entre mientras, ¿cuál te estabas empezando en la universidad y en qué universidad era esto? ¿Era historia en Stanford?